Hola a todos, mi nombre es Daniela Peña. Soy estudiante de la Universidad Yacambú y actualmente estoy cursando la materia Metodología de la Investigación. El día de hoy, junto a mi grupo, les hablaremos un poco sobre el enfoque fenomenológico hermenéutico. Antes de todo, me gustaría aclarar a qué llamamos fenomenología y qué es hermenéutica o hermenéutico. Barbera e Iniciarte en el 2012 apuntaron que la fenomenología tiene sus orígenes en la palabra griega fenomenón, que esta vendría a ser mostrarse en sí mismo, poner en la luz o manifestar que puede volverse visible en sí mismo. Este enfoque surge como una contraposición al naturalismo, ya que busca erradicar toda intencionalidad e intuición del observador. Para Husserl, en 1992, la fenomenología otorgaba un nuevo método descriptivo, y él lo definía como el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente científica. Por otra parte, el término hermenéutica proviene del verbo griego hermeneo, que ésta viene a significarse como un interpretar. El padre de la hermenéutica filosófica es Gadamer, quien pretendía integrar el avance de la ciencia y del pensamiento por medio del lenguaje. Este enfoque estaba netamente orientado o está netamente orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del significado del valor pedagógico de todas las experiencias, y cabe destacar que este método se compone a un acercamiento coherente e estricto al análisis de todas las dimensiones éticas que son relacionadas a las prácticas propias, a la vida cotidiana, a toda esa parte pedagógica que es dificultosamente accesible, y esto es a través de enfoques de investigación. Este método cumple las nociones metodológicas y actividades básicas para una práctica investigativa. Según Husserl, en 1998, el enfoque fenomenológico hermenéutico asume el análisis de todos los aspectos más complejos de la vida humana, de todo aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. Por otro lado, Ayala afirmó que la fenomenología hermenéutica es un procedimiento que lleva a la reflexión a los agentes educativos con respecto a su experiencia personal y su labor profesional. Este labor profesional que llevan a cabo y de esta manera poder analizar los aspectos esenciales de esta experiencia, otorgándole así sentido e importancia a todos los fenómenos que son o no son cuantificables. Mi nombre es Edwin Josué Mejía y hoy estaremos hablando acerca de la fenomenología hermenéutica y su aplicación en la educación. Empezamos tratando de entender que hay un vínculo que se extiende entre la educación como una dimensión de la vida que va a estar prolongada y sus efectos van a ser duraderos. Podemos hacer entre la educación y la fenomenología hermenéutica podemos observar esta misma con un sentido que no se limite a solamente darnos alternativas de los diferentes fenómenos educacionales, sino que por el contrario nos dé ciertos tipos de ideas acerca de las ciencias humanas para de esta manera recuperar diferentes posibilidades pedagógicas con los estudiantes. La fenomenología hermenéutica busca y hace un hincapié en la palabra sentido, debido a que esta palabra sentido es la que se va a buscar tratar de darle una definición. La palabra sentido va a tener connotaciones de una interpretación, de un significado, de un rumbo, de una dirección. Por lo tanto, y como conclusión, se puede llegar a decir de que la fenomenología hermenéutica en la educación busca darle un sentido, valga la redundancia, a la educación, pero de una manera holística, compuesta, conforme, para que los estudiantes no solamente salgan de las clases con un concepto, con una estructura de ideas o con ciertos
resúmenes. Se busca es que el estudiante de manera homogénea trate de absorber los diferentes conceptos alrededor de una sola palabra, de una sola entidad de conocimiento. Entender una palabra como un todo para que éste se pueda envolver y así sea un poco más práctico al momento de aplicar los conocimientos a la parte teórica, a la parte práctica, perdón. Gracias. Sumando lo anterior, la aplicación de la fenomenología hermenéutica de investigación se lleva a cabo a través de actividades de naturaleza empírica que recoge experiencia y naturaleza reflexiva que analiza sus significados. Entrando más en cuestión, podemos definir lo empírico como aquella noción basada en el contacto directo con la realidad, con la experiencia y la percepción que se hace de ella. Mientras que lo reflexivo se trata de un tipo de actividad que implica la interacción de funciones mentales de bajo nivel, como la memoria, y de alto nivel, como el razonamiento. Como además el pensamiento reflexivo se refiere generalmente a problemas de tipo práctico que incluye emociones como la duda y la perplejidad dentro de su ámbito. Del mismo modo, singularizando los términos del método fenomenológico hermenéutico, tenemos dos tipos de investigaciones, fenomenológica y la hermenéutica. Por lo tanto, en un sentido definitorio podemos destacar: la investigación fenomenológica es una investigación cualitativa que estudia realidades cuya estructura típica solo puede ser captada desde el marco de referencia interna del sujeto que vive y experimenta como punto de partida. Por otro lado, la investigación hermenéutica abarca la interpretación crítica del significado que cada individuo atribuye a la realidad de su propia existencia, limitaciones y posibilidades del contexto local y global que hacen que se desarrolle como tal desde su mundo. No obstante, la fenomenología hermenéutica como método de estudio está presente durante todo un proceso investigativo, en la construcción del diseño metodológico, en la teoría, así como la interpretación y discusión de los resultados. Este enfoque conduce a la descripción e interpretación de la esencia de las experiencias vividas, y es muy importante resaltar también que reconoce el significado e importancia de su aplicación en áreas como la pedagogía, psicología, sociología, historia o análisis de resultados de investigaciones, según la experiencia recogida. Este método constituye procesos rigurosos y coherentes de las dimensiones éticas de la experiencia cotidiana, difícilmente accesibles por otros métodos usuales de la investigación. Hola a todos, mi nombre es María Fernández y en esta oportunidad conoceremos sobre los pasos a seguir o fases para el desarrollo del método fenomenológico hermenéutico. Esto es propuesto por Mark Van Manen. Es importante destacar que por ser parte de una investigación cualitativa, se caracteriza por ser tanto de naturaleza empírica como reflexiva, es decir, los métodos empíricos orientados a la obtención de material experiencial y los métodos reflexivos buscan analizar y determinar las estructuras esenciales de esa experiencia. Como podemos ver en pantalla, este método posee 4 fases importantes. La primera siendo la etapa previa o clarificación de presupuesto, la etapa descriptiva, la etapa estructural y la cuarta es la discusión de los resultados. A continuación explicaré los primeros dos. La etapa previa o clarificación de presupuesto se basa, como su nombre lo indica, en establecer presupuestos, hipótesis, preconceptos teóricos y marcos referenciales desde los cuales se parte con la investigación. Esta fase se caracteriza por estar guiada por los prejuicios o ideas preconcebidas del investigador en sí, y esto incluye tradiciones, religión, códigos éticos, intereses y la cultura que forma parte de su mundo. Sin embargo, el responsable eventualmente debe asumir un rol objetivo, ser crítico y escéptico para no afectar la experiencia o la transparencia del trabajo investigativo con el fin de evitar la errada interpretación de las experiencias. Por otro lado, tenemos la etapa descriptiva, que busca recoger la experiencia vivida de las personas desde numerosas fuentes. Aquí se busca la descripción completa y sin prejuicios del fenómeno en estudio, reflejando de manera auténtica la realidad por cada uno de los que se investiga. Esto puede lograrse por medio de relatos de experiencia personal,
en donde se le solicita al participante escribir sobre una experiencia propia y en cierta forma permite buscar la relación entre el vivir y el pensar o entre la situación y la reflexión de una persona. También es común el uso de entrevistas conversacionales, escritura de protocolos en forma de anécdotas, relatos autobiográficos, observación de cerca y la descripción documental como herramientas de recolección de información. Van Manen incluso estableció algunas indicaciones para la correcta confección de una experiencia vivida o un relato autobiográfico, destacando primero que la descripción debe establecerse tal y como se vive, evitando explicaciones causales, generalizaciones o interpretaciones abstractas. Adicionalmente, se debe detallar la experiencia como si fuera un estado mental, es decir, hay que tomar en cuenta sentimientos, estados de ánimos, emociones, y así concentrarse también en respuestas del cuerpo, en cómo huele algo o cómo olía algo o cómo suenan determinadas cosas. También es importante centrarse en un sujeto o un suceso específico del objeto en vez de varias experiencias y evitar el uso de frases ostentosas en la narración para hacerlo más sencillo. Etapa número 3, etapa estructural. Esta se trata básicamente de reflexionar acerca de una experiencia vivida. Su objetivo principal es encontrar el significado de algo, el significado esencial de algo. Encontrar el significado esencial de algo puede ser tanto fácil como difícil. Es fácil porque nosotros día a día estamos encontrándoles el significado a los hechos o las experiencias que vivimos diariamente, pero es difícil expresar o definir cómo nosotros vemos una experiencia. Esta busca encontrar el contacto directo entre la experiencia y el modo o la manera en la que ésta se llevó a cabo, en la que ésta se dio. También busca analizar y elaborar significados esenciales basados en un mismo hecho pero con puntos de vista de diferentes personas. Con esto, la persona que está analizando debe dejar atrás sus prejuicios, sus ideas y tratar de no ponerlas sobre el trabajo, ya que esto evitaría que el trabajo sea general. Entonces, debe tener cuidado con eso. Según Husserl, en 1980, cuando nosotros vemos a un profesor, no simplemente lo vemos como un hombre o una mujer, sino que nosotros vemos en él otra serie de características que nos hacen hablar de él. Por eso es muy difícil tener una definición general de lo que es un profesor, ya que todos tenemos puntos de vista diferentes y bueno, cada uno tiene una manera diferente de ver y lo que significa para él un profesor, por ejemplo. Por otro lado, Max Van Manen, etapa número 4. Esta trata de unir en una sola descripción la fisionomía de los individuos estudiados para tener una fisionomía de grupo en la que se involucren todas las fisionomías individuales. La formación de esta consiste en una descripción sintética del individuo pero completa del fenómeno a investigar. Esta trata de superponer la estructura de cada fisionomía individual en una estructura general que abarque las fisionomías individuales. Según Husserl, todo esto trata de llevar de lo particular a lo general, de conceptos particulares de cada persona al ser universal. Según Van Manen, el texto fenomenológico trata de diseñar una descripción inspiradora para los lectores, pues. Este debe ser expositivo y no cognitivo y debe utilizar un lenguaje poético que inspire a las personas que lo estén leyendo. Según Ayala, 1997, este debe ser un texto que provoque epifanía del significado, debe convencer al lector, debe inspirarlo desde lo más profundo de sí e incluso tratar de transformar o darle la oportunidad de transformar el concepto que tiene de esa experiencia, dándole un nuevo punto de vista.